Ahí está. Muy bien, bueno, buenas tardes. Hoy es un gusto tener a la doctora Marcela Tombesi, médica especialista de diagnóstico por imágenes en pediatría del Hospital Pena de Bahía Blanca, uno de los hospitales más grandes que tiene la provincia de Buenos Aires, bien al sur de la provincia. La doctora Tombesi, como ustedes saben, fue médica residente de imágenes del Hospital Sor María Ludwika de la Plata y hizo, aparte de diagnóstico por imágenes de todos los métodos, hizo medicina nuclear como su especialidad. Así que, bueno, ella dedicó mucho tiempo de su vida profesional a la parte de nefrourología y hoy vamos a hablar, ya le doy la palabra a la doctora, de dilataciones del tracto urinario intraútero entre consensos y controversias. Así que, Marce, ¿cómo te va? Bueno, gracias Hernán, gracias por la Te doy la presentación. palabra. Bueno, yo acá en mi pantalla tengo "This meeting is being recorded". ¿Esto cómo lo puedo sacar? Aceptar, ¿entendido o aceptar? Got it, ahí está. Bueno, Bien. más que gracias por la presentación y por esta oportunidad de compartir algunos conceptos sobre un tema que, bueno, que nos atraviesa a los radiólogos pediatras porque estamos involucrados ya incluso desde, no desde el recién nacido, seguramente más de uno tenemos, por si participamos por ahí en comités científicos, ya tenemos consultas o problemáticas planteadas sobre fetos, me cuesta decir, sobre niños que en etapa prenatal muestran alguna anormalidad renal, de las cuales hay un grupo que es muy fácil de poder caracterizarlas, pero hay otro grupo que no. Y en esto nuestro desafío es importante, porque nuestro papel es importante para el manejo racional de todos nuestros pacientes. Por años y por años y por años, y yo soy de la época de la ecografía, pero siendo pediatra, las anomalías del tracto urinario se reconocían por todos los signos y síntomas, por una infección urinaria, por sepsis neonatal, por la presentación de hematuria, por alguna litiasis, por dolores abdominales, por masas abdominales palpables, por una malformación que traía un chico que nacía y que tenía una alta sospecha de una uropatía asociada, como por ejemplo puede ser una malformación anorrectal, o por estudio de familiares de caso índice, como pasa por ejemplo con el reflujo vesicureteral. Yo tengo esta entrada al mundo de la radiología cuando ya la ecografía era un método casi instalado. Hace más de 30 años que estuve en el Niños de la Plata formándome, y fue la ecografía la que nos empezó a enseñar a poder reconocer malformaciones, como por ejemplo, acá tenemos una pelvis ensanchada, con cálices dilatados, este es otro riñón, tal vez con una formita más conservada, con una dilatación de cáliz, de pelvis y acompañada de dilatación calicial, con un grosor parenquimatoso que, bueno, que habría que medirlo, si está conservado o no conservado, y se nos enseñó que todas estas imágenes y estas figuritas, esta es una imagen prequirúrgica reciente de un paciente nuestro, donde observamos esto que nos decían, que si tenían la formita del Mickey Mouse, era una estenosis pieloureteral. También nos enseñaron a reconocer a los megauréteres, que desde un principio se decían que eran obstructivos primarios, no había distinción, entonces veíamos una vejiga, podíamos reconocer el uréter retrovesical, que puede estar acompañado o no de dilatación de la pelvis y los cálices, con diferentes grados de afectación también en el sistema o en el parénquima renal. Ante una masa palpable, y esto uno lo vivió, se hacía ecografías y nos encontrábamos imágenes como estas. Múltiples quistes de distinto tamaño que no están unidos entre sí, como en estos dos casos, como en estas dos imágenes, donde no hay una pelvis central
que los confluya, que están inmersos en un parénquima, que es, parénquima le decimos, es un tejido ecogénico, que no es más que la expresión de una displasia renal. Esta es una pieza de nefrectomía, y esto caracteriza a lo que nosotros llamamos la displasia renal multiquística. Acá la mayoría son radiólogos pediatras en formación. Todavía es el día de hoy que tengo muchos disgustos cuando en las ecografías prenatales recibo el informe de probable poliquistosis. Yo voy a mostrar este primer caso que tiene algunos años, que es un recién nacido, donde le reconocí. Yo recién llegaba al hospital de niños acá, no es hospital de niños, perdón, yo trabajo en un hospital general con una maternidad pública, que es el Hospital Intersonal Dr. José Pena, donde se reconoció una pelvis ensanchada, con cálices dilatados. El riñón conservaba la forma, aunque acá no se aprecia, había un buen grosor parenquimatoso. Bueno, le emulé a esto, ¿no? A un Mickey Mouse, y no teníamos a nuestro urólogo en ese momento de consulta, y yo no trabajo aisladamente, trabajo con la doctora Laura Concher, que es colega y amiga, y es jefa de la unidad de nefrología pediátrica. Y bueno, que decíamos, ¿qué hacemos en esa época? Miren cómo, a ver, en su momento, cómo lo describí. Los dos riñones tenían algo de dilatación, ¿no? Pero bueno, el riñón derecho, que era el que estaba más dilatado, puse la pelvis, la consigné con dilatación calicial, y en el diagnóstico presuntivo, más que presuntivo, fui y les dije a todos, en 1996, esto es una estenosis pilureteral derecha. No estaba nuestro urólogo y decidimos seguirlo, hasta ver qué hacíamos, si lo derivábamos, ¿no? Nuestro centro de referencia era La Plata, y ya a los 2 meses de vida llamó la atención que había cierto efecto, como, si ustedes notan, como de descompresión, como que la pelvis no estaba tan dilatada, los cálices no estaban tan hipertensos. A los 9 meses de vida tenemos este aspecto: menor dilatación pélvica, menor tensión, ya es una leve dilatación calicial con conservación del tamaño renal, del grosor parenquimatoso y de la ecorrespuesta. Este paciente tuvo un seguimiento que no solo es ecográfico, porque esto yo lo quiero enfatizar, nosotros trabajamos en conjunto, es clínico ecográfico hasta los 20 años de vida, donde vimos ya desde los 2 años de vida una resolución completa de su dilatación, de su hidronefrosis, como le llamamos nosotros, o la llamábamos, que había sido detectada. Pero ahora yo quiero contarles por qué vimos este chico de recién nacidos. Porque en su momento hubo una alerta prenatal. Este es un corte donde se ven los diámetros anteroposteriores de ambos riñones, uno más prominente que era el derecho, a las 23 semanas. A las 32 semanas se hace más pronunciada la dilatación en el tercer trimestre, ya con dilatación de los cálices. Y este fue el motivo por el cual se realizó y se solicitó el estudio al recién nacido. Otro caso que tuvimos por estas épocas es un chico que a las 25 semanas de edad gestacional observamos un riñón de características ecográficas normales para la edad, y el otro con una desorganización, con una desestructuración. Algunos ya los habían informado como que era una estenosis pilureteral extrema, pero cuando nació, lo caracterizamos como lo que fue una displasia renal quística, múltiples quistes, como lo describí en la diapositiva anterior. Este fue el hallazgo postnatal. Ya advertidas sobre posibilidades de resolución espontánea, porque empezamos a tener estos pacientes y empezamos a leer y ver qué estaba pasando con esta tendencia a esta posibilidad de resolución de lo que hallábamos. Estuvimos siguiéndolo y vimos que a los 2 meses había alguna resolución de algunos quistes que habíamos visualizado al nacer, marcada involución de la masa quística a los 8 meses, y a los 10 meses de vida ya no veíamos, al menos los quistes renales. A veces perdura, en algunos casos, el tejido displásico, siendo difícil por ahí identificarlo entre el magma que puede haber de ocupación intestinal a veces en estos casos, pero
lo que está descrito es que al no tener soporte vascular, la involución de todas estas masas en la gran mayoría de los chicos es completa. Este paciente tuvo 15 años de seguimiento sin ningún tipo de complicación. Y es así que nos propusimos seguir estos pacientes, ¿no? Porque en nuestra institución nacen 2.600 chicos por año, más los 2.600 que nacen fuera de la institución, en instituciones privadas, y entendemos que las anomalías nefrourológicas que abarcan todo lo que es anomalía renal, del uréter, de vejiga, no la podemos abarcar o abordar si no se lo hace de la perspectiva que nos da la ecografía prenatal, la que ha deportado controversias, pero que nos sigue desafiando. Todavía tenemos desafíos actuales, estamos y ya se han logrado algunos consensos para algo que nos interesa enormemente, que es el manejo racional. Nosotros estamos involucrados en el manejo de las imágenes que conllevan radiación ionizante. Entonces, para el manejo racional de todos estos pacientes. La incidencia. ¿Tienen ideas de cuál es la incidencia? Esto es frecuente. Esto a veces uno se lo pregunta a los pediatras, porque hasta los pediatras están enfrentando a chicos que vienen sus papás con una mamá embarazada, que les dice en la consulta que tuvieron una ecografía obstétrica, y que uno pretendería que tengan mínimas informaciones para no alertar en negativo a todas estas familias, porque ya van a ver que la mayoría de los hallazgos son incidentales y no tan significativos. ¿Y cuál es el insignificado si se trata de una dilatación? Porque no todas las anormalidades son dilatación. Encontramos agenesias, encontramos ectopías, riñones en herradura. Hay algunas que son difíciles de precisar, que son las dilataciones precisamente, pero tenemos que tener elementos nosotros para poder ayudar en conjunto con el pediatra, con el perinatólogo, con el obstetra, a los padres a que no se genere una gran ansiedad que realmente repercute en el desarrollo del embarazo. Entonces, el uso de la ecografía de modo sistemático, junto a los avances tecnológicos, porque cada vez vemos con más precisión a medida que vamos recibiendo ecógrafos de más alta tecnología, incrementó la detección y la precisión diagnóstica de anomalías fetales, siendo las del tracto urinario las más frecuentes, y que las diferenciamos en dos grupos grandes, las no dilatadas y las dilatadas. La dilatación de la pelvis renal y o de los cálices sin otra malformación asociada se llama hidronefrosis y aislada, y es el hallazgo más frecuente, con una prevalencia de alrededor del 1 al 5% de los embarazos y de los recién nacidos vivos. Nosotros hemos tenido, esto es una estadística hasta el 2019, estamos elaborando nuevos datos para el fin de este año, y hemos visto cómo se incrementó en un momento la detección. Acá hay un pequeño amesetamiento que tiene alguna explicación en que ya hay centros que los reciben con todo el aprendizaje que se ha realizado desde los años 2000, 2005 especialmente, pero para dimensionar la problemática, en nuestro país nacen alrededor de 756.000 niños por año, de los cuales, si tomamos esos guarismos del 1 al 5% de chicos que tienen alguna anormalidad ecográfica renal detectada en el embarazo, nos enfrentamos por año en la República Argentina entre 7.500 y 37.500 niños, donde tenemos que estar preparados para dar respuestas lógicas y respuestas acordes. La dilatación, en específico, que es lo que vamos a hablar, no es una patología en sí, es un signo. Y sí, es un signo de múltiples causas. Acá puse un collage que encontramos de todo: dilatación de pelvis, uréteres acá complicadas, displasias multiquísticas, dobles sistemas con distintos grados de dilatación, megacariosis, etc.
son signos ecográficos de múltiples causas. Y así nos enfrentamos a un numeroso grupo de pacientes que se nos presentan no con un diagnóstico de etiología, sino con lo que insisto, un signo. Y la otra cosa muy importante es que son pacientes, los recién nacidos que se nos presentan, asintomáticos. Cuando se inicia la ecografía prenatal, que ya es en los años 70, ya vamos casi por 50 años, hubo un gran empuje porque se pensó que esto permitiría el estudio precoz y un tratamiento pronto de alteraciones con la idea de evitar o minimizar el daño renal en estos pacientes. Sin embargo, y también de mano de la ecografía, que nos permitió valorar esto, la mayoría de los hallazgos tienen una tendencia a la involución espontánea. Y es así que se empezó a cuestionar cuál es el real significado de las mismas, habiendo enormes controversias generado en cuanto al manejo de estos pacientes. Y se pasó de cirugías tempranas y muy intensos algoritmos de estudios de imágenes a lo que ahora estamos haciendo, que es una activa vigilancia clínica y ecografía y cirugía de modo selectivo. En los primeros años cualquier dilatación, independientemente, les voy contando, se les hacía a los 20 días radiorenogramas, se les hacía dentro del primer mes de vida historetrografía miccional, las ecografías eran a las 24 horas de haber nacido, las 48 horas, se hacía. Todo iba, en ese momento, en los años 90, también iba en consonancia a lo que reportaba la bibliografía, pero uno, trabajando, también se ha cuestionado y se cuestionó, y todo eso se fue revalorando con los años. Esto es así, la mayoría de las dilataciones del tracto superior, sin otra normalidad asociada, son hidronefrosis antenatales aisladas. La mayoría son transitorias o funcionales, se resuelven intraútero o poco tiempo después del nacimiento. Y un número menor son verdaderas patologías, estenosis piloureterales, megauréteres realmente obstructivos primarios, reflujo bilateral, displasias multiquísticas, y de todos los grupos se dicen, de acuerdo a las series bibliográficas que requieren intervención quirúrgica, rondan entre el 4,1 y el 15% de los casos. Entonces, ¿cuál es el desafío? Distinguir pacientes que tienen riesgo de desarrollar o agravar un daño renal de aquellos que tienen variantes anatómicas transicionales sin consecuencias y que son los más. Hay que maximizar la detección de anormalidades significativas mientras se minimiza el uso de test invasivos que implican radiación a una población tan susceptible, estrés, ansiedad familiar, en este grupo numeroso de pacientes en el que gran parte no se obtendrían réditos diagnósticos. Bueno, acá hay algo que yo no sé si ustedes cómo los clasifican. Hay una clasificación que salió en el 2014, que voy a hacer alguna alusión. Acá hay muchos términos para describir las dilataciones del tracto urinario. Hidronefrosis es una terminología clara. Es dilatación de pelvis y o cálices, lo cual no significa obstrucción. Hidroureteronefrosis es cuando el uréter está dilatado con o sin compromiso del sistema urinario superior. Pero se usan otras cosas en la jerga. No se detectan pelviectasias, hay signos de uroctasias, se detecta caliectasias, ni hablar cuando se utilizan los sistemas de clasificación de la Sociedad de Urología Fetal. Esto se da mucho en la ecografía prenatal, en la ecografía obstétrica, y que clasifican 1 en 4, 2 en 3, 2 en 4, que esto hace muy engorroso el entendimiento ante qué tipo de alteración, ante qué tipo de paciente estamos enfrentándonos, y también a veces aparece alguien que pone anormalidades sepupulares. Esto no lo podemos entender todo, y menos, por ejemplo, el pediatra, menos el obstetra que va a recibir, o el grupo de perinatólogos. ¿Qué es lo que nosotros estamos transmitiendo al equipo de salud para que nos podamos entender? Porque esto trae problemas. Entonces, ¿hay un consenso que es necesario
unificar la terminología y poder clasificar en grados. ¿En grados para qué? Para focalizar cuál es la población de riesgo de tener una evolución adversa. Y eso sí que también surgieron miles de clasificaciones, tanto pre como postnatales. Seguramente que el que lee este tema se va a enfrentar en que todas estas clasificaciones están en la literatura. La más aceptada y que todavía se sigue usando es la de la Sociedad de Urología Fetal, que las clasifican en grado 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es el defecto que tiene que es poco reproducible? ¿Y cuál es el consenso que existe en este momento? Que las medidas hay que sistematizarlas y que el modo más reproducible es obteniendo un corte transversal con el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, sistematizar para que todos estemos midiendo lo mismo y para que todos sea comparable en el tiempo. Tampoco hay consenso en cuáles son los límites para decir que una dilatación es leve, una es moderada y otro es de tipo grave. Lo que esto lleva a que al haber tantas clasificaciones y poner límites 10 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, haya distintas opciones o propuestas de opciones de manejo dependiendo de los centros donde se usen las distintas clasificaciones que están propuestas. Entonces, diferencias en terminologías y en los sistemas de clasificación que nos dificultó la correlación entre los hallazgos pre y postnatales, la comunicación entre radiólogos obstetras como el equipo perinatal, que es fundamental en esto, nefrólogos, urólogos, pediatras, y también en algo que es tan importante que es la obtención de la evidencia científica. Acá aclaro que aparece una propuesta de unificación de nomenclatura como DTPU y este grupo multidisciplinario que fue publicado en el 2014 establecieron grupos de riesgo para los pacientes ya sea en vida intrauterina como en la vida postnatal. Vamos a hacer una referencia a esta clasificación. Yo no sé de ustedes ahora después si discutimos si las están usando o no. ¿Qué se considera intraútero dilatado? Cuando la pelvis fetal es igual o mayor a 4 milímetros el diámetro anteroposterior antes de las 33 semanas o igual o mayor a 7 milímetros después de las 33 semanas. Esto es algo bastante observado y es una sugerencia de corte vil que obviamente tiene alta sensibilidad para detectar, pero baja especificidad para lo que sí detectar por ahí anomalías significativas. Además que hay que consignar, que tiene que venir consignado sexo, tamaño renal, si son uniobilaterales, si hay uréter, vejiga visible, cantidad de líquido amniótico. Si la mamá está sobrehidratada, bueno, cabría algunas consideraciones, y la otra es si hay anomalías fetales asociadas. De todas las ecografías, la del tercer trimestre es la que mayor valor predictivo positivo tiene para la detección de anormalidades urológicas significativas. Pero a veces, y dependiendo de dónde trabajamos, los hallazgos ecográficos perinatales no siempre están disponibles. Entonces acá lo que se destaca es que ante una referencia de haberse encontrado algo intraútero, no se discute lo que es el valor de la primera ecografía postnatal para caracterizar a la normalidad. Y esto es consenso. Toda dilatación del tracto urinario antenatal, sea del grado que sea, merece una primera ecografía postnatal, aún en los casos que se hayan resuelto intraútero, que son significativos, del 17 al 25% de los casos. La ecografía renal y vesical postnatal es el primer método de estudios y va a ser el conductor de la necesidad de estudios subsiguientes. Bueno, esto siempre es una pregunta que surge, que cuándo realizar la primera ecografía depende del medio donde nosotros estemos trabajando. Por supuesto que si el chico trae antecedentes de oligohidramios, de hidroureteronefrosis bilateral, severa, bueno, entre una sospecha de válvula posterior, por supuesto que es al nacimiento donde uno tiene que realizar
la primera ecografía postnatal. En el resto se pueden esperar 48 horas, 72, 7 días, 10 días, mes. El mes se está aceptando en los casos donde tenemos ecografías prenatales confiables, en los casos leves. En un sistema hospitalario, a veces, donde tenemos tantas dificultades sociales, uno aboga antes del alta realizar la ecografía para identificar la patología significativa, porque esto nos permite favorecer el seguimiento, la adhesión de los papás al seguimiento evolutivo, clínico, ecográfico de estos chicos. Bien, me voy a hacer un poco referencia para seguir a nuestra experiencia hasta el 2019 en el Hospital Pena. Tenemos en seguimiento 1.152 recién nacidos con alguna anomalía del tracto urinario, que nosotros dijimos que la dividíamos en no dilatadas y dilatadas, donde la gran mayoría de las mismas son anomalías dilatadas que representan el 80%. Esto es para ponernos, esto que estamos viendo es lo que también está reportado en la bibliografía, no estamos viendo cosas diferentes. Nosotros a las hidronefrosis, a las dilataciones del tracto urinario superior, desde los años 90 que lo seguimos viendo, adoptamos una clasificación que es la de Homsy, que no es más que una adaptación de la clasificación intraútero muy conocida de Griñón, donde las considerábamos en leves, las consideramos en las clasificaciones de dilataciones leves, moderadas y severas. Dilataciones del tracto urinario superior. Leve cuando el diámetro anteroposterior de la pelvis está en menos de 15 milímetros, con un riñón totalmente normal. Moderadas cuando es más de 15 milímetros con dilatación de cálices y es un buen riñón con buen grosor cortical. Y severas es cuando hay afectación cortical y la pelvis es mayor de 15 milímetros. Entonces, este es el cuadro de situación hasta el año 2019, con 919 recién nacidos con dilatación del tracto urinario superior. Este cuadrado así habla de dilataciones del tracto urinario superior, es el 72% de todos nuestros hallazgos. Esto lo pongo en relevancia para que vea que el resto, un 27%, son otros diagnósticos, hidrouretronefrosis, reflujos, ureteroceles, dobles sistemas. El 1% de nuestros pacientes son válvulas de uretra posterior, entre el 8 otros son otro tipo de patologías complejas, megavejigas, por ejemplo, que hemos tenido, pero esto es para dimensionar la importancia que un 72% de los pacientes con alguna anormalidad dilatada de la vía urinaria son dilataciones del tracto urinario superior, y más aún, el 58% son dilataciones de menos de 15 milímetros, son dilataciones leves. Entonces, ¿qué significa una dilatación antenatal leve? Es signo de reflujo vesicoureteral. Una dilatación es signo de que el chico tenga una estenosis pilureteral. Si tiene afectado el uréter, ¿es signo de que tenga un megauréter obstructivo primario? Bueno, con respecto al reflujo, la necesidad de diagnosticar el reflujo fue muy controvertido. Hubo muy fuertes proclamas en los primeros años de hacer cisturetrografía miccional, aún en chicos que tenían el antecedente de dilataciones intraútero, que las habían resuelto al nacimiento. Y se les hacía, y en mi época se les hacía cisturetro a todos los chicos. Hicimos una revisión sobre 87 pacientes con hidronefrosis antenatal, de los cuales a todos les habíamos hecho, en ese momento, esto se publicó en el 2001, a todos se les hizo cisturetro, y encontramos que un 23% tenía reflujo vesicoureteral. Esto estaba compasado con la bibliografía. ¿Y qué encontramos entre los que tenían reflujo vesicoureteral? Que la mayoría eran varones, 80%, que había una preponderancia en la bilateralidad, y de esas 27 unidades con reflujo, al ser 7 bilaterales, el 77,7% fue de alto grado, de grado intermedio hubo 3 pacientes, y de bajo grado hubo 3 pacientes. Esto avaló lo que decía la ecografía. Del 18 al 30% de todas las dilataciones intraúteros son reflujo, con predominio masculino, bilateral,
preponderancia de altos grados con algo que se llama daño renal congénito asociado, y esto tiró por la borda muchos de los conceptos de que si el daño renal en los chicos que encontrábamos en las ecografías era causa de las infecciones urinarias asociadas a reflujo o no. Y también se supo a través de la ecografía y a través de los controles de estos chicos que estos reflujos de altos grados tienen comportamientos benignos con una alta tendencia a la resolución espontánea. Y es así que acá tenemos el caso de una criatura donde se ve que tenía, bueno, a las 24 semanas una hidronefrosis bilateral, pero había un riñón derecho, acá nos lo pusimos un poco más adelante, que era pequeño, hipogénico, sin diferenciación corticomedular, y al hacerle la cisturetro vemos un reflujo masivo del lado derecho con una pelvis dismórfica, del otro lado también un reflujo no tan masivo, algo dismórfica la pelvis, esto es del lado izquierdo, pero al hacer el DMCA sin haber mediado ninguna infección urinaria, esto es una toma posterior, por lo tanto esto es izquierdo y esto es derecho, vimos que el riñón derecho era completamente, que era pequeñito, que tenía baja captación, y que esto se llama el riñón contraído de la literatura, y esto van a ver con este otro patrón. Este es otro paciente que vimos dilatación, con dilatación de cáliz. Cuando nace, vimos que el parénquima, que acá por ahí no se aprecia también, no era completamente, digamos, acorde para el de un recién nacido, con poca diferenciación de pirámides. También vimos un reflujo masivo del lado derecho, y acá también, sin mediar una infección urinaria, caracterizamos que este riñón derecho era algo más pequeño, con una baja captación global del radiomarcador. Y así es que esto trajo un nuevo conocimiento para ustedes, por ahí esto es lo habitual, pero este conocimiento tiene 25 años, 25, 30 años, y cambió un poco toda la relación que existe entre reflujo, infección urinaria y daño renal, con el reconocimiento de que hay chicos que ya vienen con daño renal congénito, y esto es importante saberlo y tenerlo en cuenta cuando detectamos chicos con reflujos de alto grado, porque si bien hay una disminución en las indicaciones quirúrgicas, uno de los parámetros para la cirugía es la progresión de daño renal, si es que tenemos centellogramas de base en chicos con reflujos de alto grado, y por supuesto para la decisión quirúrgica si hay ocurrencia o no de infecciones urinarias de modo frecuente. Entonces, signo de reflujo, la dilatación de por sí no es predictor de reflujo, y para complicarla el reflujo puede estar presente con una primera ecografía normal, y que se da en chicos en un 27% que tienen reflujos de tercero a cuarto grado. Eso quiere decir que no siempre el reflujo daña. Bueno, y como factor predictor más importante de reflujo, si ustedes alcanzan a ver estas imágenes, acá hablamos que este riñón era algo un poco más chico, que tenía dilatación, que era más ecogénico el parénquima. Este es un riñón muchísimo más chico de un recién nacido, este es un riñón que si bien conserva el volumen, es bien ecogénico, con quistes. Estos son signos de displasia. Entonces, el 50% de los chicos con reflujo tienen signos ecográficos de displasia renal, y se constituye en el factor predictor diagnóstico más importante para el estudio, para la detección clínica. Los casos subdiagnosticados dicen o hablan de que el reflujo en sí es una condición benigna, y en este momento hay una falta de evidencia sobre el real beneficio de la indicación sistemática de la cisturetrografía en todo paciente con dilatación del tracto urinario superior aislada. Y no se ha demostrado que la identificación del reflujo, incluso el tratamiento, tenga impactos beneficiosos. Estos son consensos y son evidencias. Y la cisturetrografía miccional, y esto es consenso, no es mandatoria en chicos con pelvis, yo diría ya menor de 15 milímetros, siempre y cuando el riñón sea de tamaño normal, que tenga ecogenicidad cortical adecuada.
De nuestro grupo de pacientes al 2019, de los 919 chicos, el 8% fueron reflujos psicoréticos. Bueno, una dilatación del tracto superior, una hidronefrosis, es un signo de estenosis pieloureteral. Ya en los 90, nosotros dijimos que tomamos la clasificación de Homsy, ya en los 90 empezaron a surgir estas observaciones que, por ejemplo, Homsy de 119 unidades renales con dilatación, solo el 30% requirió pieloplastia. Ransley, el 77% de los pacientes presentaron signos de resolución o estabilidad. Y Koff y Campbell, de 104 pacientes en un periodo de seguimiento de 21 meses, solo el 7% requirió pieloplastia. Es así que dijimos que nosotros categorizamos en leves, moderadas y severas para organizarnos y para poder focalizar población de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en una primera evaluación ya que tiene algunos años? Que de 68 pacientes con dilataciones del tracto urinario, en el 25% se observó involución intraútero. Nos quedaron en observación y seguimiento 51 pacientes con dilatación del tracto urinario, de los cuales el 47% eran leves, involucionando al momento de corte de ese estudio el 70% de modo total. 22 pacientes tuvieron moderadas, que representó el 43%, que es un grupo muy difícil, y es el más impredecible porque una tercera parte se resolvió totalmente, una tercera parte al momento del corte estuvo estable, y una tercera parte requirió cirugía. Y los 5 graves que tuvimos, los 5 graves fueron quirúrgicos. ¿Y en qué se focalizó en esta última década, en estos últimos 10 a 15 años? Para este grupo de pacientes, determinar factores predictivos de riesgo postnatal. Factores de riesgo para la cirugía o factores para la resolución de los niños. Y es así que en la distribución de los grados, este gráfico sobre 919 pacientes, tenemos que las dilataciones aisladas representan, como les dije, el 72%. Leves son lejos las más frecuentes. ¿Y qué nos pasó con las dilataciones leves? Que es hasta 15 milímetros, y yo lo tomo así, lo tomamos así las medidas, es el más ancho del grado, o es el más ancho, digamos, sector de la dilatación de la pelvis. Una tercera parte se resolvió intraútero, solo un 0,7% requirió cirugía porque progresó, menos del 10% tuvo una infección urinaria, y tenemos una observación de un grupo muy importante de pacientes con hidronefrosis bilateral leve que no implicó peor pronóstico que el ser unilateral. Hay un metaanálisis, el metaanálisis de SIDU, que es muy conocido, que dice que el 98% de las DTU leves mejoran. Son condiciones benignas que requieren mínimas investigaciones, proponiéndose en este momento ecografías no tan seriadas como fueron en los primeros años, pero sí ecografías, por lo menos asegurarle, después de encontrar 1 o 2 ecografías normales consecutivas, asegurarles un control al año de vida. Con respecto a las severas intraúteros, si son, la mayoría son quirúrgicas. Hasta el 19 tuvimos 43, de los cuales los 40 fueron quirúrgicas, porque hemos tenido este tipo de pacientes con esto detectada, que quién iba a decir, ¿no? Porque esto parece un parénquima adelgazado, severa dilatación de la pelvis, donde progresivamente vemos cómo esta criatura se le fue como descomprimiendo el sistema hasta los 16 meses de vida tener un riñón absolutamente normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que una sola observación no alcanza. Al chico hay que hacerle seguimientos periódicos para ver cuál es el comportamiento real de esta dilatación. Y esto se impone aún más en las dilataciones moderadas aisladas y en otra patología como pasó con este paciente. Acá está patente la dilatación pieloureteral, nace con la misma y se corrobora, y a través del tiempo vemos cómo fue involucionando hasta tener
un riñón normal. Y este es el grupo más desafiante por la alta probabilidad de resolución espontánea. Nosotros intentamos, y no los voy a meter adentro de todo, ver qué factores puede haber clínicos o radiológicos de predictores de evolución en estos pacientes. Y lo que llegamos a la, digamos, no a la conclusión, no tuvimos diferencias en un grupo en cuanto a la tasa de resolución por género. No hubo diferencias por si eran laterales, si era derecho o izquierdo. El diámetro anteroposterior de la primera ecografía postnatal fue el mejor predictor de evolución de estos pacientes. Encontramos estadísticas significativas en la tasa de resolución con la primera ecografía postnatal, no así con la prenatal. Se observó una rápida resolución post-nacimiento en 14 unidades, y esta rápida resolución post-nacimiento también es un predictor, junto con algo muy importante que hay que tener presente, que es el tamaño renal normal comparativo con el contralateral. La probabilidad de resolución espontánea en las modalidades era del 80% si en la ecografía pre o en la primera postnatal el diámetro anteroposterior era igual o menor a 18,5 milímetros. El 50% de las pelvis que tenían menores de 20 milímetros se resolvieron en menos de 14 meses. El diámetro anteroposterior en la primera ecografía postnatal de los que progresaron fue mayor de 24. El inicio de la resolución intraútero es un signo de buen pronóstico, y también lo que decíamos, tanto como el riñón normal o como el riñón aumentado de volumen que se acompaña en algo que está muy discutido en la centellografía, que es la función supranormal, nos resultaron ser signos de no muy buen pronóstico. Y la hidroureteronefrosis es un signo de megaureter obstructivo, no. Acá también ya en los 90 lo empezaron a cuestionar. Estos son dos autores paradigmáticos, Baskin y Liu, donde vieron una alta tasa de resolución espontánea, tanto que empezaron a llamarlos no en megaureteres obstructivos, sino megaureteres dilatados primarios no refluyentes, a considerar si serán obstructivos o no de acuerdo a evolución. Y acá tenemos también una serie, este es un paciente, donde intraútero se le detecta una importante dilatación pielo-ureteral. Este es el uréter abdominal, esta es la dilatación de la pelvis con los cálices. Nace, esta es la ecografía a los 3 meses de vida, donde vemos un sistema más descomprimido, que bueno, que a los 6 meses de vida también nos pareció, y esta es la imagen que obtuvimos a los 15 meses de vida. Este paciente hace poco lo vimos, y tiene como 25 años. En ese momento, hasta los 18 años y 10 meses de vida, nunca tuvo ecografías anormales a partir de los 15 meses de vida, y nunca tuvo una infección urinaria febril. Y acá también se detecta, acá también se está en búsqueda de cuáles son los, digamos, si hay factores o si hay predictores de posibilidad de resolución espontánea. Nosotros los clasificamos en leves y moderados y graves, o grado 1, 2 y 3, de acuerdo al diámetro anteroposterior del uréter retrovesical. Esta seguramente que la conoce, menos de 7 milímetros, grado 1, entre 7 y 10, grado 2, más de 10, grado 3. Pueden estar acompañados de dilatación del sistema superior, donde nosotros aplicamos la clasificación de Homsy. ¿Y qué nos representaron los hidroureteronefrosis o megafuréteres? El 11% de todos los pacientes con algún indicio de dilatación del tracto urinario en la vía intrauterina. ¿Qué nos pasó? Que los grado 1 y 2, que representaban el 70% de los casos. Un porcentaje menor lo representan los grados 3, y que la resolución de estos pacientes fue en el 64%, donde hubo resolución total. Hasta el 2019, 22 mantuvieron estabilidad, y el 14% requirió cirugía, ¿sí? Y entre los predictores de evolución, grado
1 y 2, ninguno progresó. De los grados 3, 50 fueron quirúrgicos. El 22% de los niños tuvieron infección urinaria, pero no hubo diferencia significativa en qué portadores de grados eran, tampoco hubo diferencia como predictores si eran nenes o nenas, y tampoco si eran unilaterales o bilaterales. El diámetro ureterovesical anterior-posterior y de la pelvis renal en la primera ecografía postnatal fueron para nosotros los predictores más importantes de evolución que encontramos en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nos permite conocer predictores? Decime, Hernán, si voy muy atrasada, me estoy yendo de tiempo, he focalizado el grupo de pacientes con más posibilidades de evolución adversa. No todos los pacientes son o deben ser tratados del mismo modo. El hecho de tener predictores reduce la necesidad de indicaciones sistemáticas como cisturetrografía, profilaxis antibióticas, estudios funcionales como radiorenograma de MSA en etapas muy tempranas, nos permiten poder realizar un manejo interdisciplinario, intercambiando con nuestros colegas opiniones, y también nos permite conocer, poder asesorar a la familia sobre el pronóstico de el tipo de alteración que pueda presentar el paciente. Bueno, de nuestra serie, nosotros habíamos dicho que distintas series dicen que del 4,1 al 15,4% de los casos son quirúrgicos. De los chicos hasta el 2019, el 63% tuvieron alteraciones fisiológicas, estables estuvieron en el 9,4%, reflujo el 8%, estenosis piloureterales resultaron ser nada más que el 7,1% de las dilataciones del tracto urinario superior, megauréteres obstructivos el 2%, ureteroceles que requirieron cirugía el 1,6%, y válvulas de uretra posterior el 1%. Hablamos de esta clasificación que es bienvenida, no solo por la unificación, sino por el establecimiento de grupos de riesgo pre y postnatal. Lo que yo más resalto es que ponen como límite entre leve y moderado, que fue tan discutido en la presentación postnatal, el diámetro anteroposterior de 15 milímetros. Esto lo estoy diciendo un poquito, acá se me mezcla. Bueno, Marce, a ver, sí. creo se había cortado no sé si se interrumpió la Sí, ¿se te interrumpió? A sí, ver. un poquitito. Bueno, no, lo que quería hacer referencia con respecto a la clasificación internacional propuesta es que los mismos autores, en el mismo párrafo, un editor habla sobre que tiene muchas, digamos, definiciones vagas sobre anormalidades ureterales y vesicales, y que meten el grupo cuando hay alguna anormalidad de vejiga o cuando hay una anormalidad del uréter. Y esto trae problemas, porque una de las consecuencias sería que si nosotros ponemos a consideración, porque así lo ponen en la guía, es retroceder un poco en esto, porque miren, a ver si cuando ellos hacen la propuesta de las pacientes de bajo riesgo, que son los de menos de 15 milímetros, ponen a discreción del clínico la cisturetro, cuando ya tenemos muchas evidencias de que estos pacientes, si no tienen infección urinaria, la indicación está objetada, porque el beneficio es muy poco, y en general a estos pacientes no se les hace profilaxis antibiótica. Esto lo dejan a discreción de la consideración, ya sea del clínico pediatra, del nefrólogo o del urólogo. Y en la moderada, bueno, también hacen algunas, digamos, consideraciones donde nosotros, nuestra propuesta es porque a todos en un momento le hicimos cisturetro y no tuvimos rendimiento diagnóstico si la imagen era típica. Entonces la cisturetro tampoco debería ser indicado de modo sistemático, salvo que el chico tenga infecciones urinarias.
o cambian las características del riñón. Y en cuanto a los estudios funcionales en las moderadas por la alta probabilidad de resolución espontánea, la propuesta es que sea después de los 3 meses de vida, que tenga una vigilancia ecográfica, y si vemos que va disminuyendo digamos, los grados de dilatación, esperarlos un poco, porque que vayan disminuyendo en los primeros meses es de buen pronóstico, ¿sí? Que se mantengan estables o que aumenten al tercer mes de vida, 4, 5, bueno, es otra consideración. Y en las severas, obviamente, también se proponen que los estudios darles un poco de respiro, porque también hay algunos chicos que mejoran, y poder hacerles los estudios funcionales a partir del tercer mes de vida, porque también hay otra consideración, es que mejoran la filtración glomerular, y los estudios de medicina nuclear son más fehacientes. Y entonces, bueno, entre los desafíos que tenemos es distinguir pacientes en riesgo de desarrollar daño renal, de aquellos que tengan variantes anatómicas. Tenemos que trabajar de modo interdisciplinario y fomentar la comunicación, consensuar las clasificaciones y maximizar la detección de anormalidades significativas, mientras se minimiza el uso de test invasivos que implican radiación, estrés, ansiedad familiar, en un grupo grande de chicos que no tendrían rédito. Gracias. Bueno, Marce, ahí estamos acá también con el doctor Guillermo Arias. Guillermo, si querés, ya que abrí yo... a ver si lo veo. Sí. Sí, a ver si no es para ir cerrando el tema de la grabación, y seguimos con los residentes y con las preguntas. Sí, cómo no. Sí, la verdad que me pareció excelente la presentación, muy interesante esto de el uso de la cistoretrografía o no según los rangos. Y como decía doctora, no dejarlo a consideración tanto el pediatra, ya teniendo un sustento científico de que no es necesario en dilataciones pequeñas. Para esto la ecografía tiene que ser, a ver, porque nosotros somos radiólogos pediatras y entre todos nos entendemos, pero tenemos que tener buenas ecografías, porque tenemos muchos problemas cuando la ecografía, porque no todos son conscientes, a ver, no todos somos radiólogos pediatras. Claro. La medida del riñón es una medida crítica, o sea, a partir de la medida del riñón se determina un montón de cosas, y por ahí vemos disparates, o sea, ambos riñones en posición normal conservan forma, tamaño, y uno de 45 y el otro es de 88, o sea, para poder transmitir esto, entre nosotros nos vamos a entender, pero transmitir esto hay que transmitirlo con ese cuidado, porque todavía no encontramos a veces ecografías confiables. No sé si me explico, porque entre nosotros nos entendemos, chicos, pero la realidad, la cantidad de fracasos que tenemos en los hallazgos prenatales es importante. Es importante. Bien. Marce, yo antes de cortar ahora y continuar con unas preguntas de nuestros compañeros residentes, de los chicos, te quería agradecer. La verdad que hay muchísimo trabajo, muchísimos años, muchísima experiencia. Mostrabas serie de más de 100, más que los artículos que mostrabas. Tienen más pacientes acumulados que los artículos que mostraban. Así que hay una experiencia gigantesca ahí, muy, muy interesante, y nos llevamos conceptos grandes, muy importantes, que tenemos que continuar. Y así que bueno, te quería agradecer por toda la experiencia que volcaste acá en esta presentación, y ahora, si te parece, esto lo dejamos grabado y seguimos con esta segunda parte. ¿Cómo no? Bueno, muy bien.